el mundo laboral, que es muy duro en nuestro país. Les quise hoy traer varios temitas. Primeramente, pues empezando todo el proceso de selección, porque muchas personas piensan que un proceso de selección nada más la entrevista y las pruebas. No, no es así. Un proceso de selección, una empresa puede ser largo, puede ser corto, y se basa principalmente en que la empresa tiene una necesidad de poder contratarlos. Y para eso necesitamos definir un perfil. ¿Qué es lo que estamos buscando? Necesitamos un profesional de contaduría, de ingeniería, de cualquiera de las áreas, con X experiencia, con estas competencias, con estas habilidades, para luego así empezar mi reclutamiento. Reclutamiento podría ser de manera interna o de manera externa. De manera interna, con los mismos empleados. Hay muchas empresas que le dan la posibilidad a sus empleados de poder ascender a un nuevo puesto. Como también de manera externa, cuando las empresas manejan bases de datos de los practicantes que realizaron sus prácticas en el área en que yo lo estoy necesitando. Esos estudiantes me podrían servir. O también cuando las empresas tienen algún convenio con algunas universidades para reclutar a sus egresados, también es una herramienta muy fácil para yo poder tener un aspirante. O como también lo son las plataformas de empleo que muchos conocemos, como lo son CompuTrabajo, el trabajo deseado, en LinkedIn. Luego, cuando en un proceso de selección estoy necesitando varias vacantes, por lo general yo empiezo haciendo una preentrevista, ya sea telefónica o sea vía Skype, entrevistando a 10 personas, 10 personas a los cuales les voy a hacer las preguntas básicas para ver si ellos me podrían servir para mi proceso. Les preguntaría sus años de experiencia, la profesión que tienen, si han trabajado en el área que yo lo estoy necesitando y si cuentan con las competencias que necesito. De ahí esa preentrevista puede que yo tenga 10 personas y de esas 10 yo nada más selecciono a 5. Con esas 5 es con los que yo voy a empezar mi proceso de selección. Ahí es donde yo les hago las entrevistas presenciales. Luego seguimos a una aplicación de pruebas psicotécnicas, que las pruebas no son todas las mismas pruebas para todo el mundo, no. Yo aplico unas pruebas teniendo en cuenta las competencias que yo necesito. Una entrevista de selección, que es todo lo que vamos a hablar el día de hoy, que voy a hacerme énfasis en la entrevista de selección. Una entrevista con el jefe inmediato, que es la entrevista más técnica. Ahí sí podemos manejar un lenguaje más técnico, no como el que usamos en una entrevista de selección con una psicóloga o con el que te está entrevistando, con el jefe de gestión humana. Va a ser distinto el lenguaje que voy a tener con el jefe inmediato, porque prácticamente va a ser mi jefe. Y por último, una toma de decisión, que es donde se sienta ya el que te hizo la entrevista y el jefe inmediato, para acordar temas en qué te fue bien, en qué te fue mal, cuál es el aspirante que mejor me sirve. Y allí llegamos a la contratación. Hoy les voy a hacer énfasis, bueno, en lo de que es la entrevista de trabajo, haciendo pues claridad en el concepto de que es una entrevista de trabajo, como lo dije inicialmente, una fase del proceso de selección, donde alguna persona el entrevistador te va a estar entrevistando. Conocer un poquito más a fondo de cuál es tu profesión, qué fortalezas tuviste dentro de tu profesión. Y chicos, quiero que sepan y tengan muy claro que cuando nosotros vamos a una entrevista ya nosotros nos han estudiado, ya nosotros nos han hecho un recorrido de si tuviste experiencia, ya verificaron esa referencia. Si estuviste en tu carrera, ese título te lo van a verificar, porque el entrevistador tiene que tener una base de qué preguntas te va a hacer. Existen 3 tipos de entrevistas. Una entrevista dirigida,
que es donde el entrevistador te hace unas preguntas muy específicas buscando una respuesta tuya, como por ejemplo, te preguntan qué estudiaste, hace cuánto te estudiaste, algo muy preciso. Y una entrevista semidirigida es cuando el entrevistador hace preguntas muy concretas, es decir, muy abiertas, buscando que tú tengas la posibilidad de expresarte libremente. A mí me gusta este mucho tipo de entrevista, pues la que yo siempre utilizo, porque, por ejemplo, ahí te hacen preguntas como háblame de ti, cuéntame algo tuyo, o sea, es algo muy abierto. En cuanto a entrevista grupal, esto se utiliza mucho cuando en la empresa se necesita a 10 candidatos para un puesto. Ahí se hace algo estilo un debate y de esa manera yo puedo tener una selección de personal muy rápido y me agilizo el tiempo tanto para el candidato como para el que está haciendo el proceso de selección. ¿Qué debo tener en cuenta antes de presentarme a una entrevista? Conocer todo acerca de la empresa. Esa pregunta nunca va a faltar en una entrevista. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Cuál es el fuerte de la empresa? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? Pero tampoco vayan a cometer el error que hacen de que se estudian la reseña histórica de la empresa y van a contar, no, la empresa nació en este año porque no, eso no te lo están pidiendo. Con que tú sepas a qué se dedica la empresa, está bien. Les coloco un ejemplo. Cuando yo hacía las entrevistas en la AAA, todos conocemos qué es la AAA. Y entonces uno preguntaba, ¿sabe qué se dedica a AAA? No, sí, la AAA es una empresa de agua, acueducto y alcantarillado. O sea, sí, todos sabemos qué es eso, pero cuéntame cuál es el fuerte de la empresa. Es bonito que tú digas como que no. AAA es una empresa familiarmente responsable con sus trabajadores, cosas buenas de la empresa. También es importante que repases acerca de tus aptitudes, de tus experiencias y de tu formación. Antes de tu ir a la entrevista, tú tienes que estudiarte tu hoja de vida. Es muy importante que tengamos claro las fechas en que yo me gradué, las fechas en que yo hice un curso técnico. Todas esas fechas son muy importantes porque también existe el error de que no me acuerdo la fecha. Déjame ver un momentico en la hoja de vida. O sea, eso se ve mal, es mala presentación. También es muy importante que tengamos en cuenta que en todas las entrevistas nos van a preguntar cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas. Cuando nos pregunten qué son nuestras debilidades, ya nosotros tuvimos que haber preparado qué íbamos a decir, porque es una pregunta que a veces nos bloquea en medio de la entrevista, entonces es muy importante repasarlo antes, tampoco que digan la respuesta de todo el mundo como que no, yo soy muy perfeccionista, yo soy muy exigente, porque eso ya lo han repetido muchas veces. Importante que de pronto tú digas, no, yo tengo la habilidad, por ejemplo, de hablar en público, pero yo lo estoy mejorando de esta manera. Tener un argumento claro en que el entrevistador vea en ti que ya lo estás mejorando. De igual manera, en tus fortalezas. Tus fortalezas es muy importante que digan, no, yo soy muy comprometido, porque esto, por lo otro. También en cuanto a la apariencia personal, evitar las ropas muy escotadas, muy llamativas, las chicas, el maquillaje muy natural, el labial que no sea muy fuerte, el cabello que no esté mojado. Los hombres, si de pronto utilizan piercing, aretes, por favor quitárselos, porque eso se ve muy malo en una entrevista de trabajo. El corte, que estén bien afeitados y la vestimenta. En cuanto a la puntualidad, es muy importante que no estemos ni muy antes ni muy después. Que estemos 5 minutos antes está bien, pero hay personas que llegan media hora antes, entonces eso también está como que uno como que lo incomoda. Con que tú estés 5 minutos antes,
está bien. Bueno, en cuanto a la estructura de la entrevista, una entrevista tiene 3 fases, una presentación, un desarrollo y un cierre. En la presentación, cuando un momento en que nos saludamos con el que nos va a entrevistar, pues nos damos la mano, una cara muy sonriente y que se note que estás interesado en la oferta laboral, que tú asististe a la entrevista porque estás decidido a asistir en el proceso de selección. Un desarrollo, bueno, en el momento inicial el presentador pues te va a exponer toda la vacante, si la empresa tiene varias sedes, te cuenta, vamos a trabajar en esta sede, el horario que se va a manejar, el salario, el tipo de contrato. En cuanto al desarrollo, el reclutador allí te va a empezar a hacer todas las preguntas. Te va a hacer todas las preguntas y quiere conocer un poquito más acerca de tu formación, de la experiencia que tú tienes. Si de pronto no tienes experiencia porque acabas de salir de la universidad, es muy importante que pongamos las prácticas profesionales, si perteneciste a algún grupo de semilleros en la universidad, algún voluntariado, todo eso es importante pues hacerlo saber en la entrevista porque sabemos que en una hoja de vida eso no es válido, pero tú exponiéndolo en la entrevista, el entrevistador va a tener puntos a tu favor. En este momento es donde tú debes aprovechar para mostrar una mejor imagen de ti. Es importante que recuerdes mucho los datos que tú colocaste en la hoja de vida, que tengas claros aspectos que quieren destacar de ti, cuáles son las competencias que tú tienes, qué te diferencian de los demás, qué puedes ofrecerle tú a la empresa, que no puedes ofrecerle a los demás. En cuanto a un cierre, es el momento pues donde si de pronto te quedó una duda, tú le haces saber al entrevistador que te lo diga en cuanto al salario, muchas personas no lo dicen al momento de la entrevista, tú lo puedes preguntar, eso no está mal que tú preguntes el salario, ni el tipo de contrato, ni nada. Más adelante les voy a hacer un ejemplo de tipo de preguntas que se podrían formular allí. Durante la entrevista, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? La manera como entrevistemos, tampoco es que vamos a ser muy confianzudos con el que nos va a entrevistar, mantener siempre el orden, sentarse pues derecho, saludar al que nos va a entrevistar, no ni que besitos ni nada, no, con que tú le des la mano y presentes una cara muy sonriente, está bien. Evita ponerte nervioso, esto es como todo lo diríamos como un poquito ilógico porque todos nos ponemos nerviosos cuando vamos a una entrevista. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros no vamos a demostrar el nervio. Nosotros tenemos el nervio, sí, pero lo vamos a manejar nosotros mismos, pero el que nos va a entrevistar no se tiene que enterar. Mirar al entrevistador siempre a los ojos, pero sin intimidar. Hay muchas personas que le dicen, no, en la entrevista tienes que estar mirando a los ojos y no quiten la mirada, o sea, llega un momento en que lo vas a intimidar. Tú puedes estar mirándolo, quitas la mirada un ratico y vuelve la mirada. Eso no está mal. Tampoco hables demasiado ni muy poquito, porque eso llega a aburrir al entrevistador y va a sentir el que se siente el entrevistado. Entonces es muy importante que respondamos lo que nos están preguntando. Tampoco excedernos a responder mucho más. Cuida tu lenguaje, un lenguaje muy formal. Bueno, aquí en este espacio de las preguntas, me gustaría escuchar algunos que podrían responder si le hicieran esa pregunta. Chicos, ¿están ahí? Sí, sí, Linda. Chicos, háganle, no todo al tiempo. Sí, o sea, la cuestión es que participemos para no volverlo así muy teórico porque
se vuelve muy aburrido, entonces me gustaría escucharlos. ¿Qué hicieran ustedes si les preguntaran, ¿crees que tienes suficiente formación para el puesto? ¿Qué respondiera? Chicos, se Eh, pusieron nerviosos. Se Linda, sienten en una entrevista. puedes decir nombre para que así no se pongan tan nerviosos si no les toque a alguien. Pues, Anda, pero no sé si Dedocracia. me ayudan porque no sé. Hola. Hola. Bueno, soy Valentina. Yo pues respondería a esa pregunta de que crees que tienes suficiente formación para el puesto, diciendo de que considero que mi perfil y todo lo que he construido a base de mi experiencia y todas las pues habilidades que tengo, obviamente las mencionaría, y los cursos y las experiencias que he hecho son pues son aplicativos y son pues importantes para yo poder desempeñarme, o sea, muy bien en esa actividad. O sea, mencionaría todo lo que yo le tengo que para ofrecer a la empresa y cómo eso pues ayudaría a poder desempeñarme mejor, obviamente, en ese puesto que estoy aspirando a adquirir. Excelente, Valentina. Sí, o sea, básicamente aquí en este momento uno tiene que aprovechar para mostrar los conocimientos que uno adquirió durante su carrera. Y si tuviste una experiencia, también hacérselo saber al que nos está entrevistando. En esta pregunta uno se tiene que mostrar muy abierto, porque si de pronto en el perfil te están solicitando algo que tú no tienes, tú puedes decir que tú vas a ampliar tu conocimiento en ese tema, que tú vas a estar abierto a aprender cosas nuevas. Muy importante eso. La segunda, ¿quién nos colabora con la segunda? Si te preguntan, veo que no tienes experiencia, ¿cómo podríamos responder? Chicos, no todos a la vez. No, chicos, o si no, elijo. Bueno, entonces que responda Luisa Viloria. Luisa, ¿qué tienes por decirnos? Lisa, ¿estás por ahí? no, yo creo que Luisa no está por ahí. Bueno, entonces le ponemos penitencia, no las debe. Ya sabes que dinero. Sí. Kevin Matos, dale. Bueno, buenas tardes. Buenas. Yo diría, pues, al no tener la experiencia, pero estaría dispuesto y tendré las capacidades y la aptitud para poder aprender todo lo que sea necesario para el puesto vigente, pienso yo. Excelente. Sí, así es. O sea, nosotros podemos aquí también
relacionar un poquito, como les decía anteriormente, si hicimos parte de algún proyecto, si hicimos parte de algún voluntariado, es importante que digamos, listo, no tengo la experiencia, pero sí participé en este proyecto, realizando X actividades, porque eso también hace parte de una validación de una experiencia durante una entrevista. Vamos a la tercera. ¿Por qué has estado tanto tiempo sin trabajar? Cuando duramos así en un receso de tiempo en que no conseguimos trabajo, ¿qué nos responderían allí? ¿Alguien de académico? ¿O de mercadeo? Lu, ¿vas a participar? Lu me sale que está hablando, pero no la escucho. Bueno, vamos a elegir. Bárbara está por ahí. Bárbara. Barbie. Ok, entonces, Camila. Ah, ok. Chicos, la idea es que participen activamente porque esto nos ayudará a la persona, o sea, lo ayudará a la persona que vaya a una entrevista de trabajo a saber cómo responder. Entonces, la idea es que participen y que esta Linda, contando su experiencia, nos diga si estamos en lo correcto o no. Claro, así es más importante pues interactuar. De estas preguntas la mayoría las hacen en las entrevistas. Hola, yo quiero hablar. Hola, Bárbara. No, soy Carla. Bueno, pues yo respondería que he estado disculpa, tanto tiempo sin trabajar, pues porque me estoy preparando pues académicamente, estoy tomando X curso, o pues estaba tomando X curso, estaba en cierto semillero, para así poder pues crecer académicamente, por decirlo así, para pues poder tomar el puesto que me están ofreciendo, como con un poquito más de experiencia en toda la parte como académica, diría yo. Excelente, excelente. Eso es lo que nosotros deberíamos responder. Ser como muy positivo y no llegar a lo mismo como que no, lo que pasa es que no he conseguido trabajo porque la situación está dura, difícil. No. O sea, ser lo más positivo diciendo, me he dedicado a realizar unos cursos para no perder pues el tiempo, voluntariado y también remarcando pues el interés que, que tú tienes por trabajar en la empresa, por el puesto, porque te encuentras disponible. ¿Cómo hacer frente a una situación de urgencia o tensión? Es importante que cuando nos pregunten este tipo de preguntas, nosotros enfaticemos, bueno, allí la pregunta te está diciendo más o menos cómo resuelves una situación, problema en la empresa. Es importante que allí tengamos en cuenta que debemos planificar
y organizar nuestro trabajo para evitar que se presenten ese tipo de situaciones que generan tensión. Y además que nos podemos mostrar como una persona capaz de afrontar ciertas situaciones que se nos van a presentar. Vamos a la quinta y a la sexta. ¿Quién me dice sus debilidades? Cuando le preguntan, dame 3 debilidades de usted, ¿qué respondería? Bueno, yo diría que soy impaciente, que soy, ¿cómo decirlo? Llego a ser a veces autoritario y también soy un poquito impuntual. Listo, Juan, tú dices tus debilidades, pero tú ahí enseguida tienes que aprovechar para decir qué estás haciendo para mejorar toda esa impuntualidad. De pronto, ¿qué actividades estás haciendo tú para mejorar eso? ¿Qué dirías? Estoy acostumbrándome a utilizar agenda y a pues las herramientas de por ejemplo, mi teléfono para que me genere recordatorios con anterioridad sobre las cosas que debo hacer. Claro, o sea, enseguida uno debe enseguida mostrar lo positivo que atrae esas debilidades, para no siempre caer en lo tópico como les decía anteriormente, que soy perfeccionista, soy exigente, porque eso ya es algo como muy, uno como que lo dice todo el mundo. Desde el comienzo en que tú dices tus debilidades, debes estar firmemente en que tú puedes mejorar esa debilidad en ti, creer en ti, hacérselo saber al que te está entrevistando que lo puedes mejorar. Y ahora cuando te preguntan las fortalezas, chicos, ¿quién me dice su fortaleza? Yo diría que soy una persona organizada, una persona puntual, sociable y que aprende muy rápido. O sea, sí son tres. Perfecto, sí. Sí, o sea, ahí nosotros debemos mostrar, pues decir, las características positivas, también de acuerdo al puesto en que nosotros nos estamos postulando, teniendo en cuenta eso también, como la capacidad también de adaptación, la capacidad de aprender. Es muy importante que lo relacionemos. De esa manera, por ejemplo, si el empleo implica trabajar en público, puedes destacar tus habilidades y tu competencia de seguridad en ti mismo, en confianza en ti mismo o una actitud positiva. Seguimos. ¿Qué debemos tener presente? Pensar antes de responder, porque muchas veces respondemos de manera rápida, creyendo que eso nos va a dar puntos positivos durante la entrevista. Estamos equivocados, porque entre más pausadamente, más claramente seamos durante la entrevista, como les decía también brevemente, lo que nos están preguntando, eso es lo que debemos responder, no decir ni de más ni de menos. Si te preguntan sobre ti mismo o la pregunta que nunca falta, háblame de ti. Háblame de ti, empezar diciendo, yo soy una persona que me gradué de psicología, tengo experiencia en X cosa, tengo un diplomado en X cosa, tengo unos técnicos en X cosa. Demostrar todos tus resultados, mostrando todo lo mejor de ti. Intentan utilizar las mismas expresiones como muletillas, diciendo, pues, o sea, bueno,
intenta controlarlo, porque sabemos que todo eso es puro nervio, pero debemos tratar de controlarlo. Te debes sentir muy entusiasmado por el trabajo. Claro, sí está. Pero tampoco lo estés suplicando. ¿Cómo lo suplica? Hicimos la entrevista hoy y mañana estoy llamando a la entrevistadora. ¿Cómo me fue? O sea, no, tampoco así. Démosle un tiempo porque todo proceso lleva su tiempo. Entonces, muchas empresas cuando terminan el proceso de selección mandamos un correo. Pasaste el proceso de selección, no pasaste el proceso de selección. Debes reforzar en los correos que a veces se mandan donde no pasan un proceso de selección, se les escribe qué debilidades tuvieron para que en otra entrevista de trabajo no lo vuelvan a repetir. Si tuviste una mala experiencia en una empresa anterior, eso nunca lo digas en una entrevista. No te pongas a hablar mal de tu jefe, de tu ex jefe en una entrevista porque eso no se ve bien. Entonces el que te está entrevistando pensará, listo, este señor le va mal en esta empresa y también se pondrá a hablar mal de nosotros o de la empresa, que no le dieron el subsidio, que no le dieron el pago, que se demoraron el pago. No, nunca hables mal de una empresa en una entrevista. Y tampoco no te niegues a responder nunca las preguntas que se te formulan. Hay varias personas que de pronto tienden a bloquearse. Por lo general son los practicantes cuando están haciendo su primera entrevista. Tienden a bloquearse en medio de la entrevista. Y así me pasó mucho en AAA. Un chico que le hizo una entrevista y en medio de la entrevista él se quedó mudo. Entonces lo que uno debe hacer en ese momento pues es como decirle, bueno, cálmate, vamos a respirar y esto, hiciste esto mal, esto hiciste bien, ¿qué te pasó? Y figura que el muchacho me cuenta que tuvo un percance con la familia antes de salir a la entrevista. Entonces, muy importante que cuando nosotros vayamos a un proceso de entrevista, el calmado, no coger pues rabia mucho antes, horas antes de la entrevista, no, tener paciencia, ir muy calmados porque esto nos puede traer bloqueos en medio de la entrevista. Bueno, vamos a volver a otras preguntitas. Algunas preguntitas que la empresa pues realiza, como les decía inicialmente, ¿por qué debes saber de la empresa? La empresa al último de las preguntas, por lo general siempre lo hace último. Te preguntarían por qué deseas trabajar en la empresa, cuál es tu motivación por trabajar en la empresa, qué es lo que te ha llamado la atención de la empresa, de la oferta. Y para responder esta pregunta, por eso uno primero tiene que indagar, investigar de dónde fue que a mí me llamaron para la entrevista, qué productos está ofreciendo la entrevista y qué le puedo ofrecer yo como profesional a esa empresa. ¿Qué sueldo quieren ganar? Te preguntan, ¿cuál es tu aspiración salarial? Esto me gustaría que me lo respondieran. Los escucho. ¿Qué respondieran? ¿Cuál es su aspiración salarial? Yo tengo una pregunta frente a eso. O sea, es bueno, digamos, decir como que lo que uno espera de verdad o responder acorde a lo que la empresa está, por así decirlo, ofertando. Pues Juan, ¿qué te digo? Mira, aquí es muy importante que nosotros tengamos presente, por lo general muchas empresas publican en las vacantes el salario que se está ofreciendo. Y ese salario fue el que manejaron con la persona que estuvo anteriormente en el cargo. Listo, tú sabes qué salario tienes, pero cuando no te lo colocan en la publicación, por lo general el que te está entrevistando te dice el salario. Y si no te lo dice, bueno, que tú lo preguntes al final, porque eso no está mal. Tú
bueno que tú preguntes cuál es el sueldo. O si te preguntan cuál es tu aspiración salarial, tú podrías decir, bueno, el sueldo que tuve en el trabajo anterior ha sido de 2 millones. Y ahí te están ofertando 2.500.000. O si no te dicen la oferta, tú preguntas qué sueldo tenía el empleado anterior y el que te está entrevistando te lo va a decir. Y si no te lo dice, tú podrías decir que podría ser negociable. Si de pronto te da menos de lo que tú quieres, tú podrías decir que es negociable. Sin embargo, que tú también te sientas acorde en que tú todo lo que estás dando, todas las responsabilidades que vas a tener y todo tu trabajo tiene un valor, como todo tiene un valor. Y es decisión tuya si aceptas o no. Por eso es que dicen que las entrevistas de trabajo es una negociación, donde la empresa está necesitando de tus servicios y tú estás necesitando de la empresa para poder cubrir algunas necesidades tuyas básicas. Por eso es una negociación. Bueno, ahora la tercera. ¿Por qué deberíamos contratar? Si te preguntan a eso. ¿Por qué deberíamos contratarte? ¿Por qué serías tú el elegido y no el resto que está afuera? Chicos, ¿quién responde? Yo quiero que esa pregunta la responda Luz. Luz, Hola. Yo Hola. respondería como porque estoy dispuesta a aprender, también tengo todas las capacidades para este cargo y me adapto mucho a las circunstancias y tengo todas las, como que la disposición de aprender y de ahí dar lo mejor de mí, todas las habilidades que yo tengo. Y también como que mencionaría mucho todo lo que he realizado. Claro, sí, aquí es bueno que resaltes todos tus aspectos positivos. Es bueno que tú digas pues la experiencia que has tenido, todas las competencias que tú tienes y que está necesitando el perfil. Por eso la empresa debería contratarte, porque tú te sientes a gusto con lo que te están ofreciendo. Te gusta la oferta que está planteando la empresa. Seguimos a la cuarta. ¿Qué objetivos o metas tienes en la vida? ¿A corto o a largo plazo? Esta pregunta la formularía mucho como ¿cuáles son tus metas a corto y a larga, mediana y a largo plazo? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, diría, yo creo que diría una respuesta como un poco sí, de reina, porque considero que esa pregunta va muy enfocada a qué tanto te puedes quedar en la empresa. Entonces, Sí. si uno dice como que, no, mi objetivo es irme del país, viajar por el mundo, todo eso, de todas maneras influye en que estás de una u otra forma eh, colocando en, en juicio, digamos, como tu permanencia dentro de la organización. Entonces yo diría pues que quiero, no sé, quiero aplicar a algún posgrado, construir, no, por ejemplo, adquirir una casa, algún bien, etcétera, etcétera. Sí, básicamente esa pregunta busca eso. Todas las preguntas tienen una cascarita. Y esa pregunta básicamente es eso, buscar la estabilidad laboral que tiene el postulado para la vacante. Porque muchas veces dicen, no, mi proyección ahora es buscar un trabajo estable y como a 4 o 5 años me voy del país
a estudiar algo porque este país no sirve, no, o sea, no. La empresa está buscando una estabilidad en ti, en ver que tú puedas durar mucho tiempo en la empresa. Y esa pregunta está asociada con la quinta, de cómo es tu futuro profesional, básicamente es lo mismo, cómo te estás viendo tú en 5 o 10 años. Sin embargo, muchas empresas les gusta que sus empleados crezcan, no que se queden en un título profesional y ya. No, muchas empresas que te dan la oportunidad de postularte a un posgrado, te dan los recursos para que tú te postules, porque también les interesa que tú crezcas profesionalmente. Para ellos poder tener un beneficio, como les decía inicialmente, coger un reclutamiento interno con sus mismos empleados. Así eso le va a aumentar los indicadores a ellos de gestión, en que tú aumentes tu productividad y tu conocimiento. Y con esos mismos empleados, ella pueda cerrar un proceso de selección. En cuanto a cómo te gustaría que fuera tu jefe, aquí en esta pregunta básicamente pues nos enfatizamos en que si hay jefes que son muy estrictos, muy rígidos, entonces buscamos pues las personas acorde al perfil que tiene el jefe también. No me quiere pasar. Juan, no me quiere pasar la diapositiva. ¿Qué pasó? No me quiere pasar la diapositiva. Espérate. En todo caso, puedes detener, mirar qué pasa con la diapositiva y vuelves y compartes. Listo, ¿sí se ve? Yes, todo bien. Bueno, entonces seguimos con los errores más comunes durante una entrevista de trabajo. Como les decía, es muy natural que nos pongamos nerviosos, y más cuando es la primera entrevista, porque estamos así, excepto a que nos puede pasar si dijimos algo mal, si hicimos algo mal, pero son cosas que uno toma como su experiencia para ir afrontando esa etapa. Todos pasamos por esa etapa en que nos colocamos nerviosos, todos tenemos que pasar por eso. No, bueno, el segundo, no hace falta decir que no debes cuidar tu imagen, lo que le decía, su imagen en su carta de presentación, la forma como van vestidos. Es importante, chicos, que si de pronto ustedes van a un proceso y hay dos personas que también se están postulando, pues es normal que nosotros hablemos con las otras personas, pero que tampoco nos mostremos confianzudos, ni andar alzando la voz, ni nada. Mantener un tono moderado con la persona que se encuentra a nuestro lado, porque es nuestro rival también, porque los dos estamos luchando por el mismo puesto, para mantener siempre respetuoso y la imagen de nosotros, sentarnos bien mientras nos toca el turno. Bueno, hay unas entrevistas que hacen militares, la parte militar, ellos manejan lo que son cámaras escondidas para hacer las entrevistas, y antes pues que te llamen ellos están evaluando todo tu comportamiento antes de entrar a la entrevista. Es una técnica de ellos. Bueno, antes de asistir a la cita, es muy importante la hoja de vida. Antes de asistir a la cita de la entrevista, que nuestra hoja de vida está actualizada, con toda nuestra formación, con toda nuestra experiencia, y que nosotros sepamos que está ahí en la hoja de vida. O sea, es imposible que nosotros hagamos una hoja de vida y no nos acordemos en qué año nos graduemos.
Es imposible. Y es algo que yo también me pregunto mucho por qué sucede mucho. La impuntualidad produce una mala imagen de ti. Es importante que lleguemos minutos antes para evitar trancones, salir de casa antes para evitar congestiones de tráfico. Al momento de que nos hagan las preguntas, tratar de que llevar una calma y dejar que el que nos está entrevistando nos pregunte pausadamente para nosotros responder tranquilamente y que no se nos escuche así como alterado, sino dejar que el que nos va a entrevistar nos haga la pregunta y nosotros respondemos calmadamente. No olviden pagar el celular, eso le ocurre a todo el mundo. Se les olvida colocar el celular en vibrador y en medio de la entrevista le está sonando el celular. Eso es fatal. Y aquí hay un resumen pues, de todos los que le hablé, cómo preparar la entrevista, durante, antes y después, todo lo que debes conocer en la entrevista, qué responder, algunos tips de personal que debes tener en cuenta y listo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, yo tengo una que creo que es muy relevante en el marco de lo que nosotros hacemos. Tú desde el punto de vista de evaluadora, de entrevistadora, ¿cómo consideras que aporta el hecho de que durante nuestra vida universitaria nosotros participamos digamos, en organizaciones como es ANEYAP, que pues son voluntarias y que lo que buscan es, pues a través de procesos académicos, capacitarnos mucho más? Es que tan importante es que uno resalte que participó en grupos así. Bueno, eso es muy importante. La verdad es que eso formalmente, como les dije, no cuenta como una experiencia. Todos sabemos que no cuenta como una experiencia, pero sí en la entrevista uno lo puede resaltar. Eso tiene puntos positivos en la entrevista porque ahí el que te está entrevistando dice, no, este chico ha tenido manejo no solamente en su formación académica, sino que ha participado en estos proyectos, en lo otro, tiene mucho interés en esta temática. El que te está entrevistando enseguida te coloca ahí como un puntico a favor, porque eso no lo hace, sabemos que eso no lo hacen todos los estudiantes. Muchos de los estudiantes van a la universidad a estudiar y no aprovechan el tiempo de participar en algunos proyectos ni conocer un poquito más a fondo de su carrera. Eso no lo hace todo el mundo y pues yo también lo considero como una experiencia porque hace parte de tu formación académica. Súper, súper. ¿Alguien más tiene otra pregunta, alguna duda? Chicos, pregunten ahora y después no estén en las entrevistas. No estén ahí perdiendo punticos valiosos. Todo muy claro, dice Luz. Vale, Luz. Por ejemplo, Linda, nosotros cuando hacemos los procesos de reclutamiento en, en ANEYAP, los muchachos generalmente de primer semestre, porque digamos como uno de los objetivos más frecuentes de este proceso es como los estudiantes de primer semestre, y ellos realizan entrevistas para poder
entrar a la asociación. Y ahí también podemos, por ejemplo, ¿qué tips nos puedes dar para los que entrevistamos sobre, digamos, como qué podemos preguntar que que no se vea como tan, o que nos permita hacer mucho más fácil la entrevista? Bueno, como me decías, son estudiantes pues de apenas primer semestre. Tienes que tener en cuenta que ellos apenas se van a afrontar a su mundo profesional, que ellos apenas van a empezar a estudiar su carrera profesional. Y no puedes irte muy fuerte a ese tipo de preguntas. Preguntarle mucho como cosas muy puntuales, de qué le gusta hacer en su tiempo libre, qué actividades le gusta hacer, cuáles han sido sus gustos más representativos, cuánto su formación académica en el colegio, cómo le fue, participó en algún proyecto, algún voluntariado. Es importante que tengamos en cuenta que no te pueden ir muy rígido con un estudiante que apenas va a entrar a la universidad, porque está muy nervioso y se va a sentir muy incómodo. Preguntas muy flexibles. Vale, importante, chicos, sobre todo los que están aquí de desarrollo, que generalmente son los que participan de este proceso, tenerlo full en cuenta, no irse a ver, tan rígidos en el tema de las entrevistas. Juan, y hay chicos aquí que hacen entrevistas. ¿Qué hacen entrevistas en qué sentido? Las entrevistas que me estabas comentando. Bueno, ese proceso se hace semestral y en cada semestre se postula pues un comité, entonces voluntariamente Pero hay cualquiera. alguno aquí de los que está aquí activo Este que semestre, pueda decir su experiencia. bueno, yo he hecho también, o sea, yo he hecho también entrevistas tanto de reclutamiento como de aspiración a cargos, y aquí creo que todos hemos pasado en algún momento por ese proceso. Creo que muy pocos aquí de los que estoy viendo no ¿A ha alguno participado aún. le gustaría compartir cómo ha sido esa experiencia con las entrevistas que han realizado con esos estudiantes? Bueno, en mi caso, aún no he realizado todavía entrevistas porque acabé de empezar cargo directivo y no realizamos el proceso de reclutamiento este semestre. Pero sí he participado en entrevistas que me la han hecho tanto como para ingresar a la asociación y también para el puesto directivo. Y creo que es importante estudiar y prepararse súper bien antes de una entrevista, porque se nota cuando una persona no se prepara y pues Sí. sobre todo tener información sobre lo que vas o sea, aspirar y el cargo o así sea el trabajo. ¿Sí me va a entender? Sí, así es. Uno nunca puede ir a una entrevista, cualquier entrevista, uno nunca puede ir a una entrevista sin antes prepararse, sin antes conocer qué es lo que yo voy a hacer en ese trabajo. Uno no puede ir a improvisar porque eso se nota. Eso se nota en el momento en que llegas, uno sabe que vas improvisado y sabemos que las cosas improvisadas no siempre salen bien. Entonces es muy importante que Bueno, practiquemos. yo sí he tenido la oportunidad de hacer entrevistas. El semestre pasado, bueno, el año pasado se le hizo entrevistas
a los que este año son juntas. Entonces tenía muy en cuenta como las habilidades que tienen, pues de pronto no experiencia porque somos estudiantes y eran chicos nuevos en la asociación, pero sí pues ese querer aprendizaje, aprender de los proyectos. Nosotros manejamos planes de gestión, entonces también se tenía en cuenta de que ellos tuvieran conocimiento de lo que habían, por así decirlo, colocado en sus planes de gestión, de sus proyectos, de qué querían hacer, cómo iban a trabajar con los demás estudiantes. Entonces, son como cosas que se tienen muy en cuenta, de cómo respondían, que estuvieran cómodos, que no se sintieran de pronto un poco nerviosos. Entonces, como que todas esas cosas se tenían en cuenta. Y como les hice traté de tener con ellos antes de la entrevista, darles tips y cosas que les pudieran servir para la entrevista. Excelente, Luisa. Sí, básicamente es eso. Uno, bueno, si ellos tuvieran la posibilidad de que le dieran tips para antes de hacer la entrevista, no los cogieran así como desprevenidos. Pero es importante que trabajemos, bueno, en grupo el proyecto, que si se trabaja en equipo, si tiene que tener algunas habilidades específicas, algunas competencias que necesita el equipo. Eso también hay que reforzarlo mucho, porque me imagino que el trabajo en equipo es fundamental. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una última preguntita para ti. Eh, a ver, actualmente, pues en esta sociedad, es muy frecuente que ya la gente esté pues tatuada. Comentaste lo del tema de los digamos que si se tienen piercing o aretes y cosas así, quitárselo. Pero, por ejemplo, ¿cómo ves tú desde el punto de vista de tu experiencia cuando vas a hacer alguna entrevista de trabajo y encuentras a la persona como con tatuajes o no, notas que tiene algún que otro tatuajito por ahí? eh, ¿qué piensas de eso y o sea, cómo se está tomando ahora mismo desde el punto de vista laboral ese aspecto? Que antes, pues obviamente era como muy tabú. Sí, sabemos que ese tema de los tatuajes, de la presentación, eso, bueno, ya ahora mismo no es lo mismo que antes, como se veía antes. Pero nosotros, por lo general, nos gusta que si de pronto tú tienes un tatuaje, tratar de que no se te vea muy llamativo, que vas con una camisa manga larga y no se nota. Vas con un pantalón pues largo, no se nota. Las chicas una camisa muy cerrada que no se les note. Pero sí, como les dije, el piercing y los aretes, eso sí todavía se está viendo muy mal. La persona pues todavía no nos acostumbramos a esa modalidad que tiene muchos, por lo general son los estudiantes que a veces salen de la universidad con ese tipo de vestimenta y que nosotros como sociedad todavía no estamos listos para verlos. Que las empresas cuidan mucho su imagen y al tener a un empleado así les puede afectar la imagen de la empresa. Entonces lo que uno busca es cuidar la imagen de la empresa. Básicamente es por eso. Y más por los que trabajan en bancos, eso también sabemos que tienen una selección muy estricta. Una pregunta linda. Aquí parte de la asociación se maneja mucho lo que son los eventos académicos y seminarios. Entonces, esos certificados de seminario son o sea, dan puntos a favor en la hoja de vida y en la presentación de la persona. Bueno, sí, claro que sí, todo certificado cuenta, es muy bueno, pero al momento de nosotros hacer una hoja de vida, yo he aprendido mucho. Nosotros al momento de hacer una hoja de vida tenemos la costumbre de que
tengo 10 certificados y los 10 certificados los fotocopio y los adjunto en la hoja de vida. O sea, todo el mundo, bueno, nosotros los de selección sabemos que eso es fatal. Cuando uno hace una hoja de vida, uno no puede colocar, bueno, se los dejo aquí de tip, uno no puede colocar certificados fotocopiados en su hoja de vida, porque eso no se ve bien. Aunque tú los coloques en tu perfil, el año en que te graduaste, eso está estupendo. Pero de fotocopiarlo y demás en la hoja de vida, no es recomendable. Porque muchas veces esas hojas de vida, si no pasaste un proceso de selección, pues se botan y el tema de datos, eso no se ve bien. Entonces nosotros siempre recomendamos que, bueno, hiciste certificaciones, diplomados en esto, colóquelo en su hoja de vida, claro está, pero en fotocopias en en la hoja de vida no es recomendable. Pero claro que eso sí es válido, todo certificado es válido. Listo, listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo sí, algo, ¿qué consejo daría? Pero bueno, yo soy una persona que es muy penosa, o sea, de ponerme a hablar en público si no tengo la confianza, soy malísimo. Y sé decir bastante muletillas, como qué ejercicio te recomendaría como para uno practicar y poder ir perdiendo eso. Bueno, yo te recomendaría que hicieras una entrevista en el espejo. Una entrevista en el espejo es crucial para que empieces a tener tu confianza en ti mismo. Confianza en ti mismo y eso te va soltando todos los días. Antes de hacer, bueno, cuando te toca hacer una entrevista, tú párate enfrente del espejo y di las preguntas que te podrían hacer, di tu respuesta y hazlo constantemente y eso te va haciendo perder el miedo y tener confianza en ti mismo.